Bienvenidos a Mechanic Duck. Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 7.48 del libro Mecánica de Materiales del autor Timothy, concerniente al tema de diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. El enunciado dice lo siguiente: construir los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante de la viga que se muestran en la figura. Obtener la fuerza cortante máxima y el momento flexionante máximo. Antes de trazar los diagramas, primero debemos de calcular las reacciones en el punto B y en el punto E. Para hacer esto, trazamos un diagrama de cuerpo libre de la viga. Si nos damos cuenta, al tener un pasador en el punto B, este nos generará dos reacciones, una en el eje vertical y otra en el eje horizontal, pero al no haber ninguna otra fuerza en el eje de las X, la reacción en el eje horizontal será igual a 0, y este es el motivo por el cual no se incluyó en el diagrama. Una vez explicado esto, procedemos a hacer sumatoria de momentos. Para este ejercicio haremos sumatoria de momentos en torno al punto E con sentido antihorario como positivo y esto estará igualado a 0. Ponemos todos los momentos y todas las fuerzas que nos generan un giro con respecto a E, teniendo primero los tres momentos, 400 menos 500 menos 600 más 90 por 60 por 2, debido a que las cargas distribuidas primero las debemos de hacer cargas puntuales. Y para hacer eso basta con multiplicar su magnitud por la distancia en la que están actuando, 60 por 2, y su ubicación será en el centroide geométrico de la figura. Al ser un rectángulo, este estará a la mitad y la distancia que hay del punto E hacia donde está actuando la carga resultante serán 9 metros. Menos 8RB más, nuevamente, una carga distribuida. Primero la hacemos puntual, 120 por 4, y la distancia que hay del punto E hacia el centroide serán 4 metros. Más 2 por 150, más 60 por 2. Una carga distribuida, primero la hacemos puntual, 60 por 2, y la distancia que hay del punto E hacia su centroide será 1 metro. Y eso estará igualado a 0. Despejamos a la reacción en B, operamos y tenemos un valor de 340 kilonewtons. Ahora procedemos a calcular la reacción en el punto E y para hacer esto hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Ponemos todas las fuerzas que actúan en el eje vertical. Si nos damos cuenta, nuevamente las cargas distribuidas las hacemos puntuales y esto estará igualado a 0. Despejamos a RE, operamos y llegamos a un valor de 530 kilonewtons. Una vez obtenidas las reacciones tanto en B como en E, procedemos a calcular el diagrama de fuerzas cortantes. Y este lo obtendremos por el método de las áreas, debido a que este método es bastante rápido y consiste en ir sacando el área de las cargas y con estos valores trazar el diagrama. Por ejemplo, primero actúa una carga distribuida que tiene una forma rectangular, por lo tanto el área de un rectángulo será base por altura. 60 por 2 nos da un valor de menos 120. El signo negativo es porque la carga va hacia abajo. Aquí simplemente recordar que una carga rectangular, cuando trazamos una carga uniformemente distribuida, cuando se traza su diagrama de fuerza cortante, nos genera una recta. Y llegando al punto B, se topa con la reacción en este punto, que será positiva y tiene un valor de 340, por lo tanto será menos 120 más 340 nos da un valor de 220 kilonewtons, la cual actuará de forma constante hasta llegar al punto C, ya que en este lugar comenzará el efecto de otra carga distribuida. Obtenemos primero el valor del área debido a esta carga, será 120 por 4, nos da un valor de 480. Al ser negativo será 220 menos 480. Y esto nos da un valor de menos 270 kilonewton. Al llegar al punto D actúa la carga puntual de 150, es con sentido negativo será menos 260 menos 150 nos da un valor de menos 410 kilonewton. Y finalmente obtenemos el área de la última carga distribuida. Menos 60 por 2 nos da un valor de menos 120. Menos 120 menos 410 llegamos a un diagrama de menos 530 kilonewton metro. Y en el punto E tenemos la reacción que nos genera el rodillo, que es de 530
positivo. Por lo tanto, 530 menos 530, el diagrama cierra en 0. Y esto quiere decir que lo hemos trazado de forma correcta debido a que se encuentra en equilibrio. Para obtener el diagrama de momentos flexionantes, haremos el mismo procedimiento, pero en esta ocasión iremos sacando el área de las figuras del diagrama de fuerza cortante. Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo del cual no conocemos su base. Primero debemos de conocer este valor y después procedemos a calcular el diagrama de momento flexionante. Por lo tanto, para conocer la base de este triángulo, primero trazamos un diagrama. Sabemos que del punto C al punto D hay 4 metros y nos damos cuenta que hay dos triángulos semejantes. Por lo tanto, emplearemos el teorema de Tales. El diagrama queda de la siguiente manera y empleando el teorema será 220 sobre x será igual a 260 sobre 4 menos x. Primero lo que está dividiendo pasará multiplicando. Hacemos el producto término por término, agrupamos términos semejantes, despejamos a x y obtenemos que tiene un valor de 11/6 de metro. Entonces ya sabemos cuánto vale la base de nuestro triángulo. Y lo hemos puesto en el diagrama. Del triángulo rectángulo de 220 kN de altura tendrá una base de 11/6 y el otro triángulo de 260 de altura tendrá una base de 13/6. Ahora procedemos a calcular el diagrama de momento flexionante. Primero, en el punto A está actuando un momento con sentido antihorario. Recordar que el giro antihorario en el diagrama de momento flexionante es negativo, por lo tanto el momento nos generará una línea vertical con esa misma magnitud, menos 400 kN. Ahora procedemos a sacar el área de nuestro triángulo rectángulo del diagrama de fuerza cortante, que será menos 120 por 2 entre 2 nos dará un valor de menos 120. Y esto se le tiene que añadir a los menos 400. Menos 400 menos 120 nos genera una magnitud de menos 520 kN. Recordar que las cargas uniformemente distribuidas en el diagrama de momento flexionante nos genera parábolas. Una vez que hemos llegado al punto B, la siguiente área será la de un rectángulo positiva. 220 por 2 nos da un valor de 440. Menos 520 más 440 nos da una magnitud de menos 80 kN. Y al llegar al punto C actúa un momento en sentido horario, por lo tanto será positivo. Y se sumará menos 80 más 500 nos da una magnitud de 420 kN. Ahora actuará la siguiente área, que es la de nuestro triángulo rectángulo. El área de este triángulo rectángulo será 220 por 11/6 entre 2, nos da una magnitud de 201.67 metros. Este valor lo sumamos a los 420 y tenemos la magnitud de 621.67 kN. Ahora procedemos a sacar el área de nuestro siguiente triángulo. Nos damos cuenta que será negativa, por lo tanto será 260 por 13/6 entre 2 nos da una magnitud de menos 281.67. Eso lo añadimos a los 621.67 y nos genera esto nos produce una magnitud de 340 kN. Y para finalizar simplemente le debemos de añadir el área de nuestro trapecio. Y nos damos cuenta que el trapecio lo podemos dividir en dos figuras. Un rectángulo que tendrá una base de 2 metros y una altura de 410. Y un triángulo rectángulo con base de 2 metros y altura de 120. Entonces primero procedemos a sacar el área. Será 410 por 2 más 120 por 2 entre 2. Y eso nos da un valor de menos 940 debido a que está en el lado negativo. Y para finalizar será 340 menos 940 nos genera una magnitud de menos 600 kN, que con nuestro momento en sentido horario de 600 kN cerrará en 0. Por lo tanto, ambos diagramas están en equilibrio y hemos finalizado el problema. Simplemente vamos a encontrar los puntos máximos que nos pide calcular. Entonces, el punto máximo de la fuerza cortante será de menos 530 kN y el punto máximo de nuestro diagrama de momento flexionante será de 621.67 kN.
Y bueno, compañeros, esa sería la solución al problema. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, déjenlos en la caja. ¡Hasta luego!